Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos los que se van sumando? Gracias por participar del webinar Automatización en Gira. Vamos a ir dando inicio al webinar para respetar con el horario. Hoy vamos a estar hablando sobre justamente lo que es la automatización en gira. Esta conferencia va a estar presentada y va a ser dictada por Gabriel Taboada. Él es consultor líder en mejoras de procesos de IT y arquitecturas de software. Es consultor en ingeniería de software hace más de 25 años y se desempeña desde hace más de 15 años como líder senior de proyectos en Liveware. Liveware es una empresa líder en ingeniería de software y soluciones tecnológicas. Somos una empresa con casi 40 años de experiencia en el mercado del desarrollo de software, entre ellas mejores de procesos también y metodologías. Y acompañamos a las organizaciones a adaptarse a las tecnologías y a nuevas prácticas que les permitan avanzar, como también ayudarlos y acompañarlos en el camino hacia la evolución y la transformación tecnológica, como también la gestión del cambio cultural. La idea de hoy es que puedan nutrirse de los conocimientos de Gabriel. Vamos a dejar también un espacio abierto a preguntas. Pueden utilizar el chat y hacia el final del webinar vamos a estar respondiendo cualquier tipo de duda. Y desde ya, bueno, muchas gracias por participar y haberse inscrito en esta actividad. Le doy la palabra a Gabriel para que le dé inicio cuando él guste. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente, como recién me presentaba, bueno, la idea de este webinar es un poquito ver en la práctica cómo utilizar esta característica que tiene el Jira que se llama la automatización, y a partir de ahí ustedes podrán analizar dentro de sus propias instalaciones los beneficios que esta le puede brindar. Voy a hacer primero una pequeña introducción, digamos. Básicamente hablar de los productos de Atlassian, luego hablar un poquito qué es la automatización desde el punto de vista de Jira, por qué automatizar con Jira, qué reglas existen, qué elementos, y después les voy a mostrar algo más práctico de cómo esto se ve y cómo esto se utiliza, y luego le daré algunos links de consulta donde ustedes pueden ir y buscar más información. La idea básicamente cuando uno habla de los productos de Atlassian, comúnmente todos nombran a Jira, pero básicamente tiene un conjunto bastante elevado, tiene bastantes otros productos, básicamente que el Jira con el Jira Service Manager, que antes se llamaba Jira Service Desk, son los dos más fuertes que en estos momentos puede tener, digamos, Atlassian. Y luego tiene una versión, que es una versión más para negocio, que se llama Jira Work Management, que lo que hace es resumir o tener más contacto con un usuario final, restringiendo ciertas funcionalidades. Luego, tiene un producto que se llama Jira Alliance, que lo que hace es, para aquellos que estén trabajando ya en modalidad ágil y estén trabajando en modalidad escala, con ese producto se está utilizando la implementación de SAFe, y básicamente a partir de ese producto ustedes pueden trabajar con digamos, una visión ágil a escala. Bueno, desde el punto de vista de repositorio tiene el Confluence, no hace mucho también adquirió Trello, y desde el punto de vista tiene otros productos que son el Bitbucket, SoapStream y Bamboo, que para muchos de ustedes que les debe sonar esto de DevOps o DevSecOps, Ops, que son las dos tendencias a las cuales las empresas están tratando de ir. Y bueno, y ahí de esa forma, con el conjunto de productos y el conjunto de interfaces que tiene con estos productos, logran una plataforma en el punta a punta para tratar de lograr el concepto o lograr utilizar el concepto de DevOps utilizando integración continua y development continuo y entrega continua. Bueno,
Un poquito para llevarlos a la idea de lo que es el producto Atlassian, supongo que muchos de ustedes ya lo conocen, y a partir de ahí intento darles un poco de algunos consejos en la utilización de esta facilidad que es la automatización. Acá en el slide que en algún momento van ustedes a recibir y que lo tienen, digamos, dentro del webinar, puse las definiciones, en este momento hablé un poquito por el aire, de cada uno de estos productos que les acabo de nombrar. Bien, ¿qué es la automatización en Jira? Básicamente, la automatización en Jira es implementar una actividad repetitiva a partir del concepto de reglas simples. No hay codificación, se hace a partir de configuraciones y parametrizaciones, y la idea es lograr que se ejecuten en un determinado momento para lograr un determinado efecto. La administración, básicamente, ahora más adelante la voy a ir explicando, pero básicamente es, bueno, cuando si ocurre tal cosa, entonces acciono de tal otra forma. A partir de ahí nos entrega una interfaz con la posibilidad de poder, a partir de esa interfaz, empezar a trabajar en las automatizaciones que de alguna forma podrían ayudarnos a ganar tiempo o olvidarnos de ciertos controles o de ciertos envíos de información que esta automatización nos podría brindar. A partir de esa idea, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿la voy a usar siempre? ¿La voy a usar algún momento? Bueno, dependerá de la necesidad que uno tiene, dado que no cubre todos los tipos de automatizaciones que uno a veces necesita, pero sí cubre la gran mayoría. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que intentar pensar, bueno, ¿en qué momento? Bueno, voy a incrementar la productividad. Bueno, eso podría llegar a ser de tener digamos, dos acciones, o una acción que le genere un ticket en forma automática a otro compañero a partir del cambio de una transición en el workflow del trabajo. Lograr que los procesos sean más consistentes, que tengan menos intervención humana, que no dependan tanto de la intervención humana, sino de la intervención de un hecho, que en realidad no es un RPA, eso ahora que dice tareas repetitivas no es un RPA, sino que en algún momento, ante alguna condición, se puedan disparar y hacer acciones que deberían ser repetitivas, como la creación que yo voy a mostrar de subtareas en una historia de usuario o en algún tipo de incidencia. De alguna forma también actuar como una función personalizada para un equipo, bueno, y un conjunto más de algunos factores que me llevan a pensar esta automatización. A partir de esa idea, ¿no? De esa idea de la automatización, uno se pregunta, ok, ¿cómo funciona? Bien, entonces, lo básico de esta automatización es pensar que a nivel como el Jira trabaja con niveles de permiso, tenemos que tener claro que hay dos tipos de automatización. La automatización global, que interviene en más de un proyecto, y la automatización dentro de un proyecto. Recordando que el concepto de proyectos es un contenedor de tipos o tickets o issues, como lo dice Jira, donde el dueño de ese proyecto es el administrador de proyectos. Y cuando trabajo en más de un proyecto, quiero involucrar a más de un proyecto, o quiero involucrar lo que se llaman automatizaciones globales, que las puedo ejecutar en diferentes proyectos, ahí voy a tener que tener la intervención del administrador de Jira. Recuerden claramente que los perfiles que el Jira tiene un perfil de administrador de site, que es el dueño, digamos, a nivel de cloud del Jira, a nivel de la facturación, a nivel del contrato con Atlassian. Luego tenemos el administrador de Jira, que cumple la función de parametrizador, de modificador, de generador de ciertas facilities o características dentro del Jira. Y luego, cuando creamos un proyecto que es un contenedor de issues, lo que tenemos es el administrador de proyecto. Y me falta el último, que no está, no interviene acá, que es el administrador
del board, o lo que se dice administrador de tablero, para lo que ustedes comúnmente utilizan como las pizarras en tanto Scrum como en Kanban. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, dependerá también de una administración. Todo este tipo de automatizaciones no deberían ser creadas a locas, sino que hay que tener siempre un orden de procesos que alguien pueda ir administrando para que no haya conflictos, ¿no? O sea, yo puedo crear alguna automatización que conflicto con otra que alguien creó en otro momento, entonces siempre es recomendable dentro de las buenas prácticas de procesos trabajar con la intención de un orden dentro del alta, dentro del Jira. Bien, entonces, a partir de acá, como yo les decía y les estaba comentando, uno se pregunta, bueno, ¿qué significa el cuándo? Bueno, es el trigger, ¿no? Y como van a ver ahí, como los voy a mostrar en el elemento, es un condicional cuando ocurra algo. El más conocido para muchos es, se crea un incidente, se dispara. O realizo un cambio de transición entre un estado y otro. Recuerden que en los workflows el concepto estado es el destino y el origen, es el origen y el destino, y la transición claramente es la que ejecuta las acciones, y dentro de esas transiciones tenemos lo que se llaman las condiciones y validaciones, que de alguna forma hacen dinámica la vida dentro de ese workflow, que siempre va a estar asociado a un tipo de incidencia que comúnmente ustedes conocen como épicas, como historia de usuario, como bug, tareas, subtareas. Planteado eso, ¿no? Se preguntan, ok, ocurrió tal hecho, ahora ¿qué me pregunto? Bueno, entonces yo ahí puedo poner estas condiciones. Si ocurre tal cosa, o si ocurre tal cosa, si no hago tal otra, o si ocurre tal cosa, si ocurre tal cosa, y voy haciendo, no muy recomendado, un if anidado, ¿no? Que no es muy recomendado, hasta que de alguna forma puedo, digamos, enlazar una condición, una acción, discúlpenme. Y esa acción es lo que voy a realizar. Después, ahora más adelante, les voy a enseñar también de que hay lo que se llama el concepto branch o rama, donde puedo tener más de una línea digamos, de trabajo, de condicionales. Y bueno, la complejidad de la automatización comenzará a partir del uso y la combinación de estos elementos. Basados en este concepto, y espero que vaya a ir bastante claro, uno se pregunta, bien, si yo plasmo una regla de automatización que es claramente ese evento, condición o acción que voy a hacer, a eso se llama regla de automatización. Y a partir de ahí comenzaremos a entender o estudiar con qué facilidad voy a poder utilizar en un determinado problema. Bien, básicamente lo que voy a ir mostrando ahora son los slides y después se los estoy mostrando en la herramienta, más que nada para que cuando muestre la herramienta se entienda la concepción del tema que estoy involucrando y a partir de la información que se va cargando. Ejemplo, nosotros básicamente vamos a ver que la regla tiene un nombre, una descripción, un alcance, que va a haber un autor o un dueño de esa automatización y actor, y que luego puedo tener algunas notificaciones a partir de la ejecución de esa automatización que me haga controlar qué pasó, y por supuesto tengo un audit track o digamos una auditoría de reglas para ver qué pasó, porque puede ocurrir muchas veces que genero la automatización, genero la regla, todo parece bien, y cuando la ejecuto tengo algún error o omisión o algún problema que necesito evaluar qué pasó en esa problemática puntual. Yendo con este tema, vamos a ver cómo la implementamos. La implementación puede ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener es que cuando uno entra al Jira, comúnmente tiene lo que se conoce como el proyecto al cual quiere introducirle una automatización. Si uno entra por ese proyecto y va a la configuración del proyecto y va a la automatización, lo que se va a encontrar es la posibilidad de cargar una automatización proyecto dentro del proyecto en el cual está involucrado.
Por supuesto que de ahí, voy ahora a mostrarles, puedo ir a la administración global y donde puedo cargar automatizaciones globales que impactan en más de un proyecto. Pero ¿cuál es la diferencia? Como ustedes verán, muchas veces ocurre que uno está parado en un proyecto y genera una acción sobre una característica global. Se va a lo que se llama la configuración del Jira global. Y eso a veces nos confunde si estamos en el proyecto o no estamos en el proyecto, como más adelante les voy a mostrar. Accediendo, digamos, a esta automatización, uno lo primero que tiene que pensar en el análisis de esa automatización, ¿qué efecto o qué evento podrá disparar esta automatización? Como les decía antes, los más comunes son crear un issue o el cambio de una determinada transición. Pero en realidad tenemos otro conjunto de posibles disparadores. Básicamente, cuando uno entra le aparecen dos grandes vistas. La vista, que la llama recomendados, y la vista de otros tipos de disparadores. Uno de los que tenemos como recomendados, o sea, una persona hace un comentario, edita un comentario, automáticamente puede pasar algo. Crea un incidente, de repente ve que el valor de tal campo cambió, automáticamente se crea un disparo de automatización. En general, puedo decir, bueno, tengo una incidencia que fue comentada, automáticamente me la dispara, o se ha creado un nuevo proyecto. Esos son los recomendados. Pero a partir de los recomendados tenemos otros que hacen que el abanico de posibilidades sea un poco más interesante, en el cual podríamos tener un descadenador normal, manual, o se asignó una incidencia o se movió una incidencia. Bueno, básicamente, ahora se lo voy a ir mostrando, pero ustedes mismos, al entrar a su mismo producto, si lo tuviesen o lo tienen, van a poder encontrar este conjunto de disparadores que cada uno tiene una configuración diferente. No es que yo en este momento les pueda decir todas las posibles combinaciones, pero voy a tratar de abrir algunos para que vean que cada uno en sí mismo tiene una configuración diferente. Una vez que entendemos esto del cuándo, ok, tengo claro que lo voy a disparar acá con esta situación, digo, bueno, ¿cómo filtro? ¿Con qué condición filtro? ¿Con qué condición quiero pensar que necesito ir más al punto del ataque que voy a hacer? Bueno, a partir de ahí muchos pueden utilizar y decir, el tal campo se encuentra en tal estado, o prioridad es mayor a tal, o tengo un query, un JQL, siendo un JQL un filtro interno dentro del Jira que se debe cumplir, que se encuentra en ese conjunto de datos. Bueno, hay la posibilidad de condicionar acá. En este punto, yo ahora les voy a mostrar, puede ser la condición simple o armar lo que se llama el branch o las ramas, donde voy a poder tener más de un hilo ante una posibilidad diferente. Pero básicamente estaríamos hablando de esa condición, que por ende tiene que ser verdadera. Bien, entonces, a partir de esta condición verdadera, uno comienza a entender cómo tendrá que trabajar con ese tipo de trabajo. Voy a volver al anterior. Van a ver acá en grisecito que dice Add Component. Ese Add Component, ahora se lo voy a mostrar, es cuando uno hace un clic ahí y le va agregando diferentes elementos dentro del campo padre, digamos. En la creación no existe, pero sí tenemos, digamos, hijos a partir del if y del cuando, ¿no? Y a partir de ahí voy a ir pudiendo agregar elementos. En esa agregación volvemos de nuevo a tener esta posibilidad. ¿Bien? La que les dije de un nuevo branch que separa varias sesiones, varios hilos dentro de la automatización. La posibilidad de nuevas condiciones, que es el caso si es tal cosa. Y una vez que tengo estos dos,
Y una vez que evalúe estos dos, automáticamente le voy a colocar la acción dentro de ese elemento. Si tocáramos branch, aparecería esto que tenemos acá, lo que se llama un branch avanzado, que claramente comienza con esto que está acá. ¿Bien? Lo primero que muchos podrían preguntarse es, ¿cuándo utilizo este branch? ¿Bien? Bueno, y verán que acá aparece la palabra Smart Value. ¿Ven? Smart Value. En realidad, el Smart Value es una forma de codificación con una sintaxis en particular que puede, a partir de esa sintaxis, tener reacciones inteligentes. Esto que ustedes ven acá que dice issues punto comment and body, básicamente lo que me está diciendo es si por ejemplo el comentario del cuerpo del issue dice tal cosa, yo voy a poder disparar tal otra, ¿bien? Recordemos que ahora yo les voy a mostrar dónde está toda la información si quisieran aprender un poco más sobre el Smart Value. Tiene ciertas restricciones. ¿Qué significa? Uno piensa que ya lo puede utilizar en cualquier momento del Jira, pero no. Se determina en ciertos momentos de la automatización y en ciertos momentos del uso del Jira dónde se puede usar el Smart Value. Ejemplo, si ustedes tuvieran implementado el Jira, el Bitbucket y Bamboo, ustedes tendrían a partir de ahí la posibilidad de decir, utilizando este lenguaje Smart Value, que cuando se hace un commit digamos en Bitbucket, automáticamente me cambie de estado tal situación en el Jira padre. Bueno, esa automatización que se hace por medio de este valor, bueno, ahí es donde ustedes podrían practicar usando ese valor. Ahora, si ustedes lo quieren aplicar en un Jira estándar, donde ustedes levantan, se ponen en el comentario y quieren poner ahí Smart Value, no les va a dar, digamos, bolilla porque no hay un compilador en ese momento, en ese lugar, que proceda a utilizar esa inteligencia. Bien, acá está el otro ejemplo, ¿no? Armamos las reglas de incidencia donde van a decir, ok, a partir de la incidencia actual voy a hacer otra acción. Bien, entonces, las condiciones, haciendo un resumen, van a tener condicionales simples, que me van a hacer una acción si tal cosa ocurre, o más avanzados, donde puedo hacer diferentes branch o diferentes ramas y con cierta inteligencia. Las acciones, que es el punto final, ¿no? A partir de, no, miento, a partir de esto, bueno, algunos tipos de condicionales, ¿no? Tengo adjunto un incidente, digamos, acá hay un query, ven que dice JQL que me está diciendo cuáles son las incidencias que tengo afectadas, condición del usuario, bueno, hay un conjunto de distintos tipos de condicionales. Este que dice else, el que tenemos acá en esta punta, claramente se utiliza en gran mayoría cuando uno dice, supongamos que el prioridad, si es alto, hago tal cosa. Si no, no es esa prioridad, hago tal otra. ¿Bien? Este es el más conocido, digamos, de los if. Y vuelvo de nuevo, no sé a qué nivel de trabajo tienen con el Jira en el uso de los JQL. Recuerden que un JQL es una especie de query, es un query, ¿no? No es una especie. Es un query y recuerden que el Jira tiene registros que son los issues y lo que hace es un subconjunto a partir de un condicional que se determina con ese JQL. Y bueno, y básicamente esta es la siguiente expresión, digamos, de configuración que tenemos contra el segundo punto, que es la condición. La acción, llegamos a la acción. Bien, ¿la acción qué puede ser? Cambiame el estado a tal, o créame tal cosa, o créame tal otra, o cambiame el campo por otro campo. Bueno, la acción es claramente la respuesta a lo que uno quiere hacer a partir de la automatización que logró. Yo ahora voy a hacer un ejemplo de crear 4 subtareas dentro de un ticket, ¿no? Y básicamente ahí les voy a ir mostrando paso a paso
cómo se va viendo cada uno de estos, y ahí les voy a ir hablando un poco más de cómo son las acciones y cómo se pueden trabajar. ¿Qué tipo de acciones uno tiene? Crear una incidencia, enviar un correo, realizar la transición de entre un estado a otro, eliminar una incidencia, editar un comentario, bueno, crear una subtarea que es la que voy a utilizar yo, o eliminar un comentario, bueno, tienen una variada acción. Por supuesto que a veces uno quiere algo más, pero bueno, a nivel de lo que la automatización brinda dentro del marco de nuestro producto de Jira tiene, estos son los que uno puede trabajar. Puede empezar haciendo automatizaciones simples y luego ir acomplejándolas con el tiempo, ¿no? Y lograr ir hablando o cambiando estas acciones. Acá, en este primero teníamos recomendados. Acá les comento que hay lo que se llama de software, de crear versión, entrar en versión. Fíjense que ya es para el lado de utilizar el concepto de versión dentro del Jira, como también tenemos la posibilidad de utilizar un conector básico que tiene con Microsoft Teams, con Slack, que son los dos con los cuales se puede conectar de alguna forma en forma determinada. Y bueno, ahí cada uno de estos, como le vengo diciendo y como le voy a mostrar, tienen una parametrización particular y condicionamiento particular. Bien, cuando yo comienzo a dar de alta una automatización y hago toda la automatización, al final la automatización me va a pedir que le ponga un nombre y ese nombre quede representado para ser archivado. Claramente, el nombre que le ponga, si alguno tiene digamos, una regla mnemotécnica para poder entender lo que hace, comúnmente uno le pone como el texto de lo que va a hacer, ¿no? Como una práctica, digamos, conocida o como una práctica común. Y después activarlo significa, ahora les voy a mostrar, que no siempre están todo el tiempo activados. Yo puedo desactivar o activar la automatización que quiero que esté ocurriendo. ¿Bien? Bueno, como le decíamos antes, cuando vayan anotando o vayan pidiendo alguna duda respecto en el comentario, yo al final de los últimos 10 minutos contestaré todas las preguntas que cada uno de ustedes tiene. Bien. Acá en el iniciación práctico, básicamente, digamos, voy a mostrarles cómo dar de alta un ticket con 4 subtareas. Voy a aprovechar. Después les muestro de nuevo las transparencias, pero voy a tratar de mostrarles directamente sobre la herramienta para que vayamos entendiendo ciertos de los conceptos que les fui tirando en el PPT, que les va a quedar como una guía, como también la grabación de este webinar. Bien, básicamente, como yo les decía, estamos montados en un proyecto. Dentro de este proyecto me estoy metiendo en lo que se llama la configuración del proyecto. Ya debo ser administrador de Jira o administrador de proyecto. A partir de ahí voy a ver que tengo una línea de factores o de características que voy a tratar claramente de utilizar y voy a la que dice automatización. Cuando entro en automatización y estoy en un proyecto de tipo software, tengo esta vista claramente con las automatizaciones que yo di de alta. Bien, si ven en la margen superior derecha, aparece la palabra administración global. ¿Qué diferencia había entre la local, o sea, la de proyecto, y la global? Es que la de proyecto se ejecutan exclusivamente en este proyecto. Si esta fuese global, diré en la forma de la configuración del administrador global a qué proyecto va a estar interactuando dicha automatización. Básicamente las van a poder ordenar añadiendo un tipo de etiqueta, entonces van a decir, bueno, estas son de tal cosa, estas son de tal otra, van a poder organizar esta vista según lo que tienen, o claramente van a poder ver la lista completa, digamos, de todos los que tienen acá, ¿bien? Si estuviese en las reglas globales, en este caso no tengo ninguna para mostrarles acá, vuelvo de nuevo para acá, para mostrarles que ahora les voy a mostrar por el lado global, pero básicamente estamos encontrándonos acá.
Como básicamente cualquiera de las interfaces que tiene Atlassian tiene botones que dice crear, y por supuesto que uno tiene lo que se llaman los 3 puntitos, donde puede ver que puede ir viendo, digamos, otro tipo de información que atañe a la interfaz en la cual ustedes se están encontrando dentro del Jira en el momento que lo están utilizando. Bien, básicamente cuando yo creo la automatización, lo primero que voy a estar posicionado es en el cuándo, ¿bien? Y básicamente en el cuándo, ¿no? En el cuándo voy a poder, a partir de ahí, elegir o considerar qué cosas voy a poder establecer. Entonces voy a mostrarles, si yo quisiera crear una cuenta nueva, y acá claramente pongo que la voy a hacer dentro de nuevo, verán que se me habilitó el botón guardar, que me dice se ejecutará esta condición, cuando es creada una nueva incidencia. Ahora supongamos que no lo voy a hacer así, sino que lo voy a hacer cuando alguien haga un comentario. Fíjese que comienza a cambiarme la interfaz. En este caso puntual, la interfaz la estoy teniendo a partir de que me dice que una incidencia es comentada, y acá me va a ir dando una asistencia de qué tipo de acción voy a poder hacer. Comentada es la acción principal, es añadida durante una transición o es añadida durante la edición de un campo. Recuerden un poquito que esto está asociado también a muchas de las configuraciones que nosotros podemos hacer sobre lo que llamamos el workflow, ¿no? Y dado el workflow y dado el conjunto del workflow, yo puedo hacer un conjunto de acciones y a partir de ahí se van a concatenar con acciones que tengo acá. Vamos a buscar otro ejemplo para, para, para que veamos otra posibilidad. Y supongamos alguno que sea medio raro. Digamos, este límite incorporado, ¿ven? Ahí cambió. Acá me dice, ¿cuándo se va a desconectar? Cuando esté en el 80% del límite de servicio o no tengo, bueno, y acá empiezan a ver diferentes condicionamientos que uno, en realidad de memoria no lo sé, pero básicamente hay que digamos, trabajar con cada uno de ellos y de alguna forma se van a ir interactuando o se van a ir utilizando. Con esto es la mecánica simple del cuándo, ¿bien? Ahora, vamos de nuevo puesto acá y a partir de acá, yo antes de arrancar pongo los condicionamientos donde digo el nombre del detalle de la regla, pongo claramente una descripción, el alcance, ven que acá está puesto el alcance solo para el proyecto que está acá, y acá dice administración global, donde yo, si tuviese digamos, la necesidad de que esté en más de un proyecto, ahora después les voy a decir que eso dependerá de un costo, uno podría seguir trabajando con diferentes elementos. También podría mandar ante un error de la ejecución lo que se llama una notificación o trabajar con diferentes conceptos. Bien, vamos al segundo. Bien, en el segundo dije, ok, cuando lo cree, me pregunto, ¿es una historia de usuario? Si lo es, vamos a hacer tal cosa. Entonces, este condicional que yo puse acá, es el condicional que automáticamente me va a preguntar de qué tipo de campo querés que compare. Bueno, en este caso podría haber una variada propuesta de campos. En este caso yo puse tipo de incidencia, pero si pusiera prioridad, marcaría el campo prioridad. Podría poner algún otro campo, cambio de cambio. Fíjense que acá va a depender de los cambios, de los campos que están definidos dentro del Jira que permiten ser automatizados. ¿Bien? Una vez que lo tengo automatizado, ¿cuál es el campo? Me va a preguntar si es igual a, si no es igual a, si es no concuerda o concuerda. Y por último va a decir, ok, ¿y qué valor? Bueno, en este caso que es un tipo de incidencia, me brinda
todos los tipos de incidencia que di de alta en este proyecto ejemplo. Pero si yo quisiera también, podría ir a buscar un valor determinado en la instancia actual, quiere decir que cuando lo creé en esa instancia actual, iría a buscar y automáticamente ese valor lo estaría considerando como un disparador. Bueno, hay varias posibilidades de esto, hay un conjunto, digamos, de diferentes de posibilidades que uno podría empezar a trabajar. Fíjense que cuando empecé a modificar el que ya existía, me cambió en la parte superior derecha el botón donde dice, ok, parece que lo querés modificar. Si yo lo quisiera modificar, me va a decir una vez que lo modificaste, volverlo a publicar. Quiere decir que uno puede tener una automatización hecha y automáticamente debo modificarla y luego volverla a publicar. Y por último, lo que tengo acá es la acción. Hay una acción que se llama crear subtareas y a esa historia de usuario, cuando la dé de alta, automáticamente me va a crear un conjunto de subtareas. ¿Dónde es útil esto? Esto nos resulta útil cuando nosotros decimos, che, la historia de usuario la va a tratar un analista, un desarrollador, un tester y un release manager. Ok, pero no tengo ganas de ir dando de alta constantemente las subtareas. Bueno, con esto podrían directamente dar de alta una historia de usuario y automáticamente crearle las subtareas. Bien. Aparte de eso, podríamos llegar a poner otro tipo de añadiduras a este concepto, digamos, de la explicación que yo le estoy dando, que muchos de los tipos de, digamos, de acciones le van marcando. Fíjense que acá les propone hasta poder usar campos usando Smart Value, que es un valor inteligente. Bueno, básicamente para que la presentación fuera un poco más rápida, lo hice, digamos, ya lo ejecuté, lo creé, bien. Voy fíjense que en la margen derecha voy marcando cuando quiero que este tipo de, de automatización funcione, para lo cual voy a dar de alta en este ejemplo, fíjense que estoy en el proyecto ejemplo, voy a dar una historia de usuario, que voy a decir webinar 1 como un ejemplo. Acá no puse, hay un conjunto de datos que yo lo tengo determinado por definición, y yo ahí acabo de crear esta incidencia, esta historia de usuario, que verán que no tiene ninguna historia de usuario. ¿Bien? No hay creada ninguna historia de usuario. Bueno, vamos de nuevo a utilizar nuestra automatización. Entonces, yo puedo venir acá, en esta automatización voy ahora a activarla, ¿bien? La voy a activar y voy a ver, si Dios quiere y todo sale bien, que esto funcione. Ponerle webinar 2, crear, voy a ir a ver la incidencia, chan, 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 y verán que automáticamente me creó las 4 subtareas que yo había determinado. Bien, este es un ejemplo simple, básico, pero cuanto más empezamos a practicar, empezamos a conocer un poco los diferentes tipos de acciones, podemos ir logrando algún beneficio. ¿Qué otro les voy a mostrar? Vuelvo de nuevo a la configuración de este mismo proyecto y voy a la automatización. Acá tengo dos tipos voy a desactivar este que tengo acá, y yo tengo dos tipos, digamos, de otro, como puede ser que cuando las historias de usuario estén completas, cierre la épica. Bien, la voy a activar y voy a ir a mi proyecto a buscar esa historia de usuario que voy a usar de ejemplo, la cual se llama épica, y verán que yo tengo en curso, y tengo todos en curso. Se supone que si yo vengo acá y las pongo todas en resuelto y actualizo, no funciona. ¿Bien?
no funcionó. Entonces, ¿por qué no funcionó? Entonces, vuelvo de nuevo acá, voy a automatización y digo, no me funcionó. Bueno, vamos a la regla de, de auditoría. Mira, lo quisiste ejecutar acá, pero hay algunos errores. ¿Qué pasó? Entonces, a partir de mostrar más, me va a contar claramente cuál fue el error. Entonces, al contarme cuál fue el error, yo voy a poder averiguar en qué cosas me equivoqué para que no haya funcionado esta problemática, ¿bien? Y acá fue que fue a buscar esto, vino acá, y luego se encontró que estableció un valor desconocido para la resolución, ¿bien? Bueno, esto es porque el valor que estoy usando ya estaba en DON el campo resolución. Eso vino para poder mostrarles este error. Yo generé primero, lo disparé primero, creó el campo resolución como DOM y ahora cuando lo volví a ejecutar les marqué y les mostré un error. Se supone que si ven el anterior, el que digamos, habíamos hecho recién hace un ratito, verán que aparece todo correcto, todas las ejecuciones que se van dando. Esto es lo que uno puede hacer como un review para poder ir analizando y viendo cómo se van dando todas las automatizaciones puntualmente en seguimiento. Ahora bien, yo les hablé de que existía la automatización global. Bien, dentro de la automatización global, lo que uno tiene que pensar es que ya no se va a encontrar acá, sino se va a encontrar en este lugar. Y fíjense que automáticamente me cambió el view y me mandó a una configuración global. ¿Ven? Ahora estoy en lo que hay globalmente y automáticamente empiezo a trabajar de la misma forma. Ahora, para poder ver el consumo, y esto es importante, ¿cómo trabaja el costo de esto, no? Es por ejecución. Un proyecto en sí mismo tiene una cantidad de ejecuciones cuando es estándar. Y cuando es premium tiene otra cantidad de ejecuciones. Para poder analizar eso, uno tiene que entrar por la vista global, ir al botón que dice uso, y ahí uno puede ir analizando el estadio de las ejecuciones que le fue dando, digamos, al distinto elemento. En este caso, como yo tengo Premium, automáticamente tengo 65.000, pero si yo buscara el estándar, fíjense, a nivel de otras cosas, voy a tener diferentes valores a nivel de la automatización. Quiere decir que a nivel proyecto tengo una cantidad o puedo tener infinitas, digamos, dependiendo de mi plan, o a nivel global puedo tener limitadas o infinitas dependiendo de mi contratación a nivel del sistema o las condiciones que uno toma al plan del uso de servicio con Atlassian. Entonces ahora vuelvo de nuevo al proyecto donde me involucré y bueno, ahí con digamos, esta revisión les acabo de mostrar cómo es prácticamente esto. Vuelvo de nuevo a la presentación. Vuelvo de nuevo a la presentación y donde paso a paso les voy mostrando lo que les mostré a nivel particular, uno a uno, cómo lo fui armando, cómo lo fui logrando lo de las tareas hasta lograr el final y cómo hago el test final, que es lo que les mostré con el error y con el objetivo de mostrarles cómo se hizo la auditoría. Bien. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, básicamente hay un montón de cosas a mejorar con estos valores inteligentes. Entonces, para los valores inteligentes, ustedes pueden ir directamente a la página que está puesta en el slide y van a encontrar la posibilidad de encontrar mayor información con respecto a valores inteligentes. Cuando usan un issue, un proyecto, una lista, y básicamente acá
tiene la información más, digamos, si uno entra a cada uno de estos, le va a ir explicando la sintaxis que uno puede utilizar para los valores, digamos, inteligentes. Pero lo más importante acá es que cuando uno mira la información de soporte de Atlassian, tiene que tener en cuenta que esto está en la nube y va cambiando constantemente. Hará un tiempito que ya cambió, y ustedes verán acá toda la información que pueden tener con respecto a automatización, o básicamente ir a cómo se configura básicamente los distintos elementos, digamos, que les fui explicando muy rápidamente en este webinar. Es interesante a veces hacer este tipo de búsquedas que les da puntualmente la mecánica, no les da los casos prácticos. Volviendo de nuevo al PPT, básicamente esto es lo que uno puede agregar con la intención, o puede ir a buscar en lo que sería en lo que sería el marketplace, algún otro que les dé algunos otros ejemplos de conectores ya hechos. Entonces, uno puede entrar a esa página, donde ahí tiene la biblioteca, algunos son gratuitos, otros no, y dentro de esto puede ir a buscar algún conector en particular, y dentro de esas plantillas puede entrar a ver cómo se utiliza un paso a paso, digamos, ese tipo de trabajo, ¿no? Fíjense que acá, en esta plantilla, les dice, ok, si vos quisieras hacer esto que ya está pensado con la autoasignación, ¿no? Al crearse un issue, bueno, hacelo así. Entonces, vos tenés un conjunto de plantillas, por supuesto que las tenés que codificar vos en tu instancia, y podrías básicamente tener resuelto el conjunto de automatizaciones que uno podría, digamos, o tendría que analizar en la posibilidad de trabajo con nuestros elementos. ¿Qué otros ejemplos podemos usar? Esto se los pongo a mero digamos, ejemplos: trabajar con problemas relacionados, trabajar con problemas que cambian un campo del problema, una función de editar un campo avanzado, reglas programadas, integración de DevOps, que se lo dije antes, para poder trabajar con el Git y con otros elementos, a nivel de Jira Servicios, para trabajar con los SLA, o trabajar lo que se llama el Service Manager, o con proyectos de Jira, donde claramente podremos llegar a administrar el alcance de un sprint y otros factores que determinan este tipo de cosas. Antes de terminar con nuestra presentación, me gustaría contestar si alguien ha tenido alguna duda. Agustina, decime si alguien preguntó Sí, algo y les contesto. tenemos una consulta de Luther. Él consulta si Jira puede automatizar procesos de commit de código. De commit de código. Sí, podría usando el Smart Volume, pero tendrías que ver cómo ejecutar para que lo entienda. Hay que mirar bien, pero sí podría de un commit. Vos decís usando Git, supongo, o algún commit que estás usando Bitbucket, ¿no? Y a partir de ahí se podría determinadas cosas hacer. Nos dice que sí, Luther, que va en base a a GitHub. Perdón si lo Sí, pronuncio mal. GitHub, sí, GitHub GitHub. es el Muy bien. repositorio de versionado. Hay que verlo, pero sí hay posibilidades, sí. Bien. Cuando haces el commit y querés editar, digamos, querés que la etiqueta te quede la etiqueta, o querés que quede eso claro en un paquete, bueno, sí, se puede. Bueno, muy bien. Vos, Gaby, das por finalizada tu disertación. Sí, ¿Quisieras agregar algo más? por mí, si alguien tiene alguna duda más, fui un poquito rápido, pero bueno, mi intención era que conozcan gran mayoría de la funcionalidad, que vean que es interesante ver este tipo de automatizaciones, y lo más importante es que tiene un costo, pero ese costo dependerá del plan que ustedes tienen o de la cantidad que se ejecuten. Ahí tendremos otro tipo de análisis, ¿no? Pero bueno. Bien, muchas gracias, Gabriel, por tu disertación. Yo aprovecho para, bueno, dar cierre y presentarme, que no lo hice al inicio. Mi nombre es Agustina Durigón, yo soy responsable de marketing, comunicación y desarrollo comercial del iWare. Acabo de enviarles a través del chat una breve encuesta
sobre la participación que tuvieron en este webinar. Nos ayudaría mucho si la responden. Y desde ya que sepan que estamos a disposición ante cualquier duda que tengan sobre las herramientas de la suite Atlassian. Asimismo, si tuvieran algún otro tipo de proyecto, ya sea de transformación digital, desarrollo de software, entre otros, pueden contactarnos sin compromiso y espero que les haya sido de mucha utilidad. Les agradecemos nuevamente por haberse inscrito y participado de este webinar. Gracias. Por favor, a ustedes. Chao, muchas gracias. Adiós, hasta luego.